que juntos nos encontremos una vez más, una semana más, en el avance de la lección del libro de Marcos, con el tema interesante. Tuvimos la parte uno, 2 y ahora pasamos con un nuevo capítulo que lleva como título Controversias en Jerusalén. Recordáis que en los primeros textos, creo que fue la segunda o tercera lección, hablábamos de las controversias. Sí, sí. Pues no dejan de surgir. ¿No? Cada que un hombre, el Señor le llama al ministerio y al servicio, tendrá controversias. Quisiéramos que no fuese así, pero el árbol que lleva frutos recibirá palo y recibirá piedra. Así Sí, que, sí. con amor y cariño, te invito, Marco, que puedas compartir con nosotros el texto bíblico de esta semana o Daniela. Bueno, porque los Vale. dos podemos leerlo y luego hacemos la oración. Vale, voy a leer Gracias, Marcos, Daniela. lo encontramos en capítulo 11, versículo 25. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Interesante, el Padre nuestro también tiene algo igual que dice, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Así que Dios remarca un poquito este asunto, cómo puedes tú orar enojado con tu hermano. Vamos a orar para que sea el Señor quien perdone nuestras faltas y pecados. Señor, gracias una semana más porque estamos aquí tratando de transmitir el mensaje a otras personas. Te pido, Señor, que nos ilumines, que nos ayudes a, a transmitir este mensaje de una manera objetiva, que llegue a la gente, que lo podamos aplicar en nuestras vidas, que te lo pido en nombre de Jesús. Amén. 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 Controversias en Jerusalén. ¿Cuál es la controversia mayor cuando mi corazón no está en paz con nadie? Ya. Creo que es una controversia de un cristiano que quiere hacer y agradar a Dios, pero en su mismo corazón, el Señor dijo, una casa dividida no puede permanecer. Cuando yo albergo dolor, resentimiento hacia aquellos que el Señor me pide que ame, pues desearía que el Señor cambiara esta mentalidad. No un corazón solamente de piedra, sino una mente que tal vez necesita ser reubicada para que saque la mejor versión de cada uno de nosotros. Comenzamos esta semana con una lección interesante como es la del día domingo. Jesús Sí. entra triunfante. Qué curioso que los reyes tenían, después de David, entrar en un pollino, asno. en un asnito que no hubiese sido utilizado para nada. Y Jesús también cumpliendo la profecía. Aquí el Sí. Hijo del Hombre entrará en una de la profecía antigua. Ahora Jesús la hace realidad. Se encuentra con un público interesante que le recibe con palmas. Claro, dijeron, es el momento. O sea, mira, Marco, qué interesante. No necesitamos un servicio sanitario de salud porque Jesús con tocar ya está listo. O sea, lo tenemos solucionado. Hace un milagro de 5.000, pues más adelante dicen, en Jesús tenemos Alimento. alimento. Ahora, si hay tormentas y hay daños de la naturaleza, en Jesús tenemos la solución. Ahora, un endemoniado, el que está enfermo, y es más, si alguien se muere, vamos a Jesús y lo levanta. O sea, Y lo yo levanta. creo que es un gobierno que no hubiera muerte. Imagínense ustedes, querida familia, un gobierno donde no hay muerte, no hay dolor, no hace falta los alimentos, donde todos se miran por igual, donde el perdón de Cristo está sobre todos y por todos. ¿Quién no quiere este político si hablásemos de política? ¿Quién no quiere este señor gobernando? Ahora Todos. vamos a mirar qué es lo que sucede, Daniela. No sé qué hay para nosotros desde este tema que te llame la atención, o Marco, hablando un poquito de A este mí me capítulo. gusta, bueno, ya prácticamente has resumido lo que está pasando, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén en el capítulo 11, nada más entrar, pero justo el último versículo del tema El tema. dice, se acaba con todo eso, sabemos que querían ponerlo a la fuerza como rey, pero Jesús va tranquilo, sale de la ciudad al anochecer y se va a Betania con los 12. O sea, no provoca ninguna revuelta, ya lo hemos repetido en otras ocasiones, cuál era la intención del pueblo y qué es lo que quería realmente Jesús. Él se va a Y Bethsaida, hay como has algo dicho, ¿no? interesante, y Marco, te doy paso, porque y se reúnen los sacerdotes, están nerviosos y dicen, es mejor que uno muera y no que todo el pueblo sea Sí, perjudicado. O Ujú. sea, comienzan ya el complot final, es esa semana difícil de Jesús. Hoy lo reciben, pero el mismo pueblo que lo recibe y le dice, Hosana, hijo de David, tú el rey de nosotros, más tarde está frente a la cruz diciendo crucificadle. Así que hay un tema interesante y con el texto que tú nos has tocado, dice, así que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos entonces, respondió Jesús, les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago tales cosas. Ya hay una función en la autoridad de Jesús que lo va a dejar claro. Ahora, aparece el segundo tema
que es el árbol maldito, como se puede decir, o la higuera que no produce fruto. Y eso ¿Qué sí que pasa es allí? tremendo. O sea, sale de Jerusalén cuando vuelve otra vez, porque hemos leído que él se retiró a Betania. Ujú. Vuelve y se encuentra con una higuera Y Jesús estéril. tiene hambre. Tiene hambre, pero no era tiempo de higos. Eso es tremendo. No era tiempo de higos. Y él la maldice. Se va de ahí y luego, ¿qué ocurre? Se va y purifica el templo. Están relacionados con... Eso es el estado espiritual de Israel. Ujú. Y es triste. Y luego también es como si fuera, a ver, el primero dice que lo maldice y luego que va y purifica. Está como que en contradicción. Por un lado lo maldice y por el otro lo purifica. Vamos a la siguiente escena. Vuelven otra vez de Jerusalén y los discípulos, maestro, Se ha secado la la higuera higuera. se ha secado. Y ellos no entienden. Y hace una pregunta. Y a esa pregunta viene el texto de que hemos leído el texto de memoria. Dice, ¿qué significa todo esto? ¿Qué significa esto? En primer lugar, el versículo que hemos leído enseña sobre el perdón, sobre la oración y el perdón. Ujú. Mientras que Jesús le enseña eso, ¿cuál era el pensamiento de los fariseos? Su petición constante, ¿cuál era? Matar a Jesús. ¿No? Acabar con este asunto que les... Otra vez vamos a la pregunta, ¿qué significa esto? Era el fin, como hemos dicho, significaba el fin de los sacrificios del templo. Ya el Cordero de Dios que había predicado Juan el Sí, Bautista llegaba al sí, final de su ministerio. Y ahora, Marco, esto de la higuera. Se tiene por costumbre en el nivel agrícola de que cuando la higuera tiene hojas, aunque sea los frutos, tienen que salir junto con la hoja. Sí. Pero Jesús va y revisa esas hojas, no hay ni semilla, no hay nada. Mm. Un árbol muy aparente, pero no es que a Jesús pero le dé no, ira, sino que simplemente dice, esta es la realidad del pueblo que tengo. es triste, Muy sí, pomposo, pero muy no, aparente, pero no tiene pero no frutos. tiene fruto. Es lo ¿Qué que nos pasa, Marco, puede con pasar este a asunto? nosotros, es la aplicación para nosotros en esta vida. Tenemos el mensaje, lo conocemos, lo estudiamos, profundizamos en él, pero ¿qué frutos tenemos? Nos lo quedamos, el mensaje, y no lo transmitimos. No. Luego, ¿qué frutos tenemos como cristianos? Aparentemente somos cristianos, nos guardamos el sábado, nos juntamos en la iglesia, pero ¿qué más? ¿Qué Hasta más ahí, hacéis? ¿qué más hacemos? ¿No? Yo creo que esa es la aplicación. O sea, tenéis mucha apariencia, pero estáis secos. O sea, no tenéis nada. Os maldeciré y os echaré, ¿no? Yo creo que los frutos del Señor, hablando de los frutos del Espíritu Santo, una Sí, higuera sin frutos, dice, sintió hambre. Pero era ese hambre de ver que el pueblo no comprendía el mensaje. Mm. Porque volvemos y repetimos, siempre la idea que nos está marcando ese hilo conductor es, queremos un rey de rey aquí en la tierra. El Señor se cansó diciéndole, mi reino no es de no este es de este mundo, mundo. señores. No es aquí donde estamos planeando. Esto habrá tierra, cielo nueva y tierra nueva. Esto va a cambiar. Sí, pero Así que, has hecho una aplicación antes que con Jesús aquí no hay problema con la enfermedad, no hay problema con la muerte, correcto, no hay problema con la comida, no hay problema con nada. ¿De qué estamos hablando? de obras. No, es que parece la visión de Juan, Correcto. ¿no? Ah, interesante. Ya, Marco, me voy al cielo, fuimos al cielo, Marco. ¿No? Sé que sueñas con esto, Marco, y es muy No, que sí, interesante. pero es que será así. Todos esos problemas que Jesús los solucionaba aquí, Muy bien. el alimentar a toda la multitud que le seguía, el sanar al enfermo, el sacar demonios, o sea, todo eso, toda esa visión de perfección la tendremos con Jesús en la tierra nueva, ¿no? Tremendo, tremendo. Y yo creo que ese gobierno que Dios estableció nos dio esas mieles de aprobar un poquito, ¿no? De esto hay más. Me voy a preparar ese lugar porque de esto hay mucho Sí, más. sí, 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 sí. Pero no se puede predominar donde hay el pecado y esto tiene que erradicarse. Porque nunca sería el hombre feliz No, si alguien no pagase por nuestro pecado. Ahora, viene la parte que hemos leído que tal vez me adelanté un poquito y es la sí, autoridad de la Jesús. autoridad de Jesús, sí. Y ahora viene un texto interesante que es el 29. Jesús respondió y les dijo, del capítulo 11. Jesús respondió y les dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme. Si os diré con qué y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Y ahora viene una respuesta. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, dirá, pues, porque pues no le creíste a Juan. Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan
como verdadero profeta. Entre ellos Y ahora, estaban divididos. ¿cuál era el problema que se plantea? Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿De qué? Volviendo entonces Jesús a Jerusalén y andando por el templo, vieron a los principales sacerdotes, los escribas y ancianos. ¿Y con qué autoridad haces qué cosa? ¿Cuál era la cosa? ¿Purificación del templo? ¿Estamos allí o todavía no estamos? Y es interesante porque Jesús, tú lo decías, hace la Sí. purificación del templo. Tengamos en cuenta, la salvación era el negocio más tremendo que se había planteado, mucho más que en muchas iglesias hoy. Sí. Y era un negocio Tan grande. para ellos, porque imagínate, Marco, tú eres del País Vasco. Y aquí tenemos el euro como moneda. Pues tú ahora necesitas dinero que se maneje en Israel. Tendrías que cambiar tus euros por la moneda de Israel, ¿vale? Primer cambio, ¿qué pasa cuando cambias dinero? Nunca ganas tú, ¿eh? Siempre gana la casa. Ahora, llegas con el dinero de Israel y te tienes que ir al templo y tienes que comprar la moneda del templo. 2 cambios. Ya estabas perdiendo 2 veces. 2 veces. Y ahora te venden animales enfermos porque tú no podías llevar el sacrificio de tu casa. Tenía que ser el sacrificio que hoy yo lo comparo como cuando vas a la iglesia de Lourdes y te tienes que traer la iglesita porque es que esa está con agua bendita. Sí. Esa es la que te hace el milagro. Sí. Entonces, mirándolo desde ese punto de vista, era allí y era el negocio de la salvación. Y Jesús reprende a esta generación, ¿verdad? Voltea a mesa de cambistas, hay unas circunstancias ahí que se producen y se queda Jesús, que todos le llaman con qué autoridad y qué es lo que está pasando en la enseñanza. Porque de cierto digo, cualquiera que diga Sí. a este monte mover, y hablando un poquito también de la comparativa que tú hacías o la Biblia hace con la higuera, están diciendo, oye, ¿cómo lo hace, Señor? ¿Qué autoridad tiene? La mañana no sirves para nada, te quedas Pero quemada. ellos lo reconocen además, no Sí. solo que lo afirma, porque mira, en el versículo 16, y no consentía que nadie atravesara el templo llevando utensilio alguno. O sea, no solo que hizo eso, nadie se le podía poner en contra. Eso es tremendo. Y ellos reconocen esa autoridad de Jesús. Oye, ¿con qué autoridad? ¿Cómo has podido hacer eso? Si fuera cualquier otra persona lo hubieran echado a patadas del templo. Pero ellos ven la autoridad y se quedan intrigados. Y ahora, Jesús no le golpea a las personas, no hay No, esa- nada eso- de eso. No. No. Jesús le abre la puerta y libera. Jesús era libertador. O sea, ya esto que estáis haciendo es una pantomima. Necesitamos que esto termine y cambie. Ya. Y limpie y purifica. ¿De qué sirve que hagáis tanto sacrificio cuando realmente no has aceptado al Hijo de Dios en tu corazón? ¿Sabes lo que más me duele? No solo que lo reconoce, ve la autoridad de Jesús, pero usando eso lo querían entrampar otra vez. Es que no tenían otra cosa en la mente, Pero solo mira, entramparlo y... Están buscando la forma de ¿Cómo llevarlo a matarlo? Es que el asunto es el siguiente. Cuando yo hago algo mal y sé que estoy haciendo algo mal, ¿cómo me molesta que me lo digan aunque sea verdad? Ya. ¿O no? Es verdad. Todos los dirigentes judíos habían transformado todo de tal manera que estaban totalmente lejos de Dios, lejos de la esencia del mensaje. No estaba únicamente la corrupción en el templo, estaba en todo, estaba en las todo, doctrinas, sí. estaba absolutamente en todo. Entonces de repente te ponen un espejo y ves lo que estás haciendo y tienes 2 opciones, o cambiar o romper el espejo, y lo que querían Y era romper el espejo. hoy día pasa lo mismo. Sí que reconocen, pero es que molesta tanto que mejor me pongo en contra. Claro. Porque mi Sí, vida sí. cómoda ya se acaba. Pero mira, es la obra del enemigo desde el comienzo. La mensajera del Señor, hay un libro interesante de primeros escritos que dice de manera especial que cuando Satanás se fue de Dios, dijo, hemos ido tan lejos que ya no nos podemos Ya no. devolver. Esa es la frase de muchos de estos hombres. O sea, Sí. ya la hemos metido a caminar que nosotros no vamos a quedar en evidencia. Y sí que hay vuelta. O sea, se puede uno volver a Dios. No importa dónde haya sido. Mira, no hay Sí. un lugar tan lejos, tan profundo, tan alto donde Dios no te pueda echar una mano. Sí. Recordemos que la salvación es Él quien nos vino a buscar y vino a buscar lo que se perdió. Y no vino a buscar sanos, vino a buscar enfermos. Pero el reconocimiento del hombre, de la humildad que hablábamos la semana pasada, si no se llega es complicado. No hay, claro, aquí lo vemos como para ellos era como un punto sin retorno, pero no existen puntos sin En retorno. Cristo Jesús, amén. Hace falta humildad de que uno vuelva al Señor, No, que todo y las puertas cuando hay están dudas, abiertas. para eso aquí en la Biblia no sobra nada ni falta nada. Sí, Vemos la historia de David Ujú. y dices, a ver, lo que hizo yo David. tengo mi vida desordenada, pero al lado de este soy un monaguillo, ¿no? Podría ser Vale. así. Y luego resulta que al final dice que era justo a los ojos de Dios, Sí, ¿no? sí. Esta es una prueba de cómo sí hay, o sea, no hay puntos sin retorno.
eh, podemos haber intentado alejarnos de Dios, no lo hemos conseguido porque Dios está con nosotros siempre. Es un intento, Es sí. Él quien Eso nos me ha ha gustado esa abrazado. frase. Es un intento. Queremos irnos a todo momento. Sí. Pero no hay situación de la que no podamos revertir y no podamos volver, ¿no? Amén. Amén. Sí. Yo creo que, Marco, esto es importante. ¿Cuántos están fuera y dicen, yo he ido demasiado lejos? Recuerda que esa frase no es de Dios. Esa frase es el enemigo quien la coloca en nuestra cabeza. Has ido demasiado lejos, tú te has equivocado, tú no tienes salvación. Mira, el Señor perdonó en la Biblia, en todas las historias, asesinos, perseguidores, hombres que hicieron de su vida un desorden, quedándole riqueza, siendo reyes, se equivocaron muchas veces. Hubo uno que sacrificó a su hijo en fuego, hubo otro que lo sacrificó a Moloc, hubo otro que cuando el pueblo le hablaba de sabiduría los mataban. Y sin embargo a esos hombres el Señor los puso en lugares que ninguno se imagina, porque el Señor tomó lo peor del mundo para avergonzar lo grande. Lo que quiero decir con esto es que no hay un pecado tan grande que el Señor no pueda perdonar. El Señor cuando murió en la cruz del Calvario, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, lo que te está diciendo hoy, para que todos aquellos que crean en el sacrificio de Cristo no se pierdan, más tenga vida eterna. ¿Por qué, Marco? ¿Por qué? Por la importancia de decir, Dios no solamente murió por los pecados que cometiste, sino por los que cometes y los que cometerás. Ahora, eso no es que nos dé licencia para pecar y decir, pues si es así, sigamos la vida, vamos a ver la pepa, como decía, ¿no? Es importante que podamos tener en mente el sacrificio de Cristo. Dice, hijitos míos, no pequéis. Es la frase clave. Pero si te equivocas, si vuelves y metes las de caminar, recuerda que tienes a Dios nuestro abogado. Así que tenemos un abogado, un juez, un Dios que muere por nosotros, un creador que te ama con tanta locura que su deseo de salvarte. ¿Requieres, deseas recibir esa salvación? Porque ese es el punto. O sea, quieres hacerlo, pero tal vez tu orgullo te permita que no. Y ahora estos mismos hombres llegan y dice, entonces vinieron a Jesús algunos de los fariseos y los herodianos. Curiosamente estos dos pueblos no se juntaban, los unos creían en la resurrección y los otros no. Pero los enemigos de mis enemigos son mis amigos. Pero ahora nos vamos a unir porque vamos en contra de él. Dice, y le preguntan, en la entrampada que tú dices, Daniela, que vinieron, versículo 14 del capítulo 12, vinieron ellos, dijeron, maestro, sabemos que eres hombre veraz. O sea, mira qué bonito le entran, ¿eh? Venga, tú eres inteligente. Y que no cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Y no te cuidas de nadie, perdón. Sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Y ahora vienen, ¿es lícito dar el tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Si decía sí hay que darlo, lo que está diciendo hay que darlo, este está con Roma. Este es contra nosotros. ¿Qué Mesías? Aquí lo vamos a probar. Y si dice que no hay que darlo, que no hay que darlo, van al de Roma y dicen, este no quiere pagar. O sea, dice, aquí cae porque cae. Y ahora viene Jesús con la magistral explicación del cielo, porque Dios, el Padre, le colocaba en la mente lo que tenía que responder. Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Pero venga, yo le resuelvo eso, pero traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y le dijo, ¿de quién es esta imagen? Y la inscripción de ellos dijeron, es de César. Respondió Jesús, les dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y quiero hacer un llamado a nuestra iglesia. ¿Cuántas veces nosotros con lo que a Dios le pertenece lo jugamos? Y hablo de diezmos, hablo de ofrendas, hablo de lo que el Señor, sino lo que debemos de llevar al alfolí y no lo jugamos. ¿Y cómo jugamos ante el impuesto del gobierno? No es que somos pícaros ladrones, yo darle impuesto no le voy a pagar. Ahora, el Señor dijo al César lo que es del César. ¿Nos guste o no? Pero es también ley de Dios, Él es quien pone y quita reyes. ¿Nos guste más o nos guste menos? ¿Y qué sucede entonces con esta respuesta? Pues clave, mira, que de ahí dice, y se maravillaron de Jesús. Hay una lección aquí, creo que lo hemos repetido, pero lo volveré a repetir. Él mismo dice, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Tenemos un doble deber, pero hay un deber superior y que muchos no lo entienden. Piensa que el deber hacia los... Alguien me lo dijo una vez, por eso me llamó la atención eso. Que no, que tenemos que respetar el gobierno. Claro que sí, Jesús lo dice, dad a César lo que es de César, pero no es el deber superior. Si no lo tenemos claro, que eso es un deber no menos importante, pero el superior es de Dios. Y cuando las leyes de Dios van directamente en choque, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Si no nos recordamos entonces de lo que le pasó, por ejemplo, a Daniel y a sus amigos. Correcto. En el momento determinado. Un choque, tuvieron que
aunque que me tomar, quemen. sí, tuvieron que tomar una decisión y ¿qué hicieron? Prefirieron ir al horno de fuego, O sí, o a la Vale. jaula de los Yo sé leones que este también. tema tiene mucho que recortar, pero pero hay me que gustaría seguir. finalizar y hay un Sí, tema interesante, Daniela, que lo sí, tienes muy ahí. bueno. Bueno, yo Sí, sé que sí, me ha vas a gustado sonreír mucho. porque es el gran mandamiento y el tema dice, y le Sí, preguntan cuál es el mandamiento más grande. El Señor dice, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a como a ti ti mismo. La ley mismo. de Dios no está en 4 tablas, está en 2. En dos, sí. 4 tienen que ver con el Señor y 6 Y con nuestro prójimo. Por eso dice que en la ley, la resumida es el amor. Si yo amo no mato, si yo amo no adultero, si yo amo no robo, si yo amo no le hago mal, no levanto falso testimonio. Y si yo amo a Dios, no tomo su nombre en vano, no tengo imágenes y tengo a Dios superior por encima de todo y me acuerdo del día que Él establece para encontrarnos con Él. yo Así lo que le que, quería ¿cuál es la aportar, clave de esto? ¿Cuál la es el palabra amor del amor. que nos habla? La palabra es amor, el término que Mm, se usa para el amor. Eso me ha gustado muchísimo porque el lenguaje que se está usando para entender este gran mandamiento se refiere al hecho de ser fiel a los requerimientos de Dios. Amén. Esto requiere acción, lealtad, porque muchas veces, yo amo, pues demuestra tu amor por obras, se tiene que mostrar, porque cuando tú amas, ¿qué haces cuando tú quieres a alguien? Lo demuestras. Y muchas veces escuchas, yo amo a Dios, yo sigo a Dios, ¿y dónde están los hechos? Ya. Nuestras acciones no son, o sea, como decía alguien, ¿no? Tus acciones no me dejan oír lo que tú dices, o tú, lo que tú dices no veo tus acciones. Dice que el término en sí está mucho más centrado en las acciones que demuestra esa lealtad. Claro, y por eso el Señor no dice, guarda mis mandamientos, entonces yo te amo. No, el Señor dice, si me amáis, Guardad mis o sea, lo mandamientos. primero que tiene que fijarse en la ley de Dios, que David terminó diciendo, hacer tu voluntad me ha agradado, es, si me amáis, guardad mis mandamientos, porque el que dice que me ama y no guardas mis mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Es tremendo, Y les sí. llevo la atención a los que nos escuchan, Éxodo 20, se los dejo de tarea, por favor, vea tu Biblia, la Biblia que tengas, lee Éxodo 20, compara lo que el Señor te dice y aprende la ley de Dios en tu corazón que ya la tienes. Por eso el Señor dice, acuérdate, es un recorderis que el Señor nos pone allí, volvamos a su palabra y comencemos a practicar, porque al final de un hombre sabio dijo, el fin del discurso oído es este, Temer a allá Dios. finalizando el libro de Eclesiastés Así, 12, el fin del discurso de Dios es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo todo del del hombre. hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Algún día estaremos delante del juez superior, o estamos delante del juez superior, Estamos, sí. que el amor sea lo que rija y no la soberbia, el orgullo, y que nos recordemos siempre que siempre hay momento para volver a Jesús. No importa lo lejos que hayas ido, Dios te ama y te espera como al hijo pródigo con sus brazos abiertos. Te esperamos la próxima semana. Piensa en lo que Marcos te recomienda y vive para agradar a Jesús. Amén. Gracias, Marco. Gracias, Daniela, por esta lección. A ti.